Bueno, en este video vamos a demostrar que la integral de cosecante de u diferencial u es igual al logaritmo de cosecante de u menos cotangente de u más la constante. Bueno, aquí lo importante es realmente pensar qué es lo que nos daría o qué integral nos daría el logaritmo natural de esta integral. Pues bueno, la que nos daría el logaritmo natural sería db entre b que es igual al logaritmo natural de b, ¿no? Más la constante. Entonces debemos pensar en una ecuación o en una función de cosecante por medio de identidades trigonométricas que nos pueda, nos pueda proporcionar la diferencial b y la b. En este caso, pensando, podemos desarrollar el seno. Entonces volvemos a escribir la integral de cosecante de u por la diferencial u es igual, y recordando la identidad trigonométrica, cosecante de un ángulo es igual a 1 sobre el seno de ese ángulo, ¿no? En este caso escribimos pues la integral de 1 sobre el seno de u por la diferencial u, y lo escribimos acá, ¿no? Por tanto, esto todavía no nos ayuda a definir cuál es pues de b. Tenemos b, que podría ser seno de u, pero recuerden que la derivada del seno es el coseno, entonces nos faltaría el coseno y necesitamos tener seno y coseno en esta integral para poder, pues bueno, poder tener el logaritmo asegurado, esta forma, para que podamos calcular el logaritmo. Entonces, hay una ecuación o hay una fórmula, que es una fórmula pues más directa para calcular o para que nos dé seno y coseno. Entonces, pues bueno, la fórmula es la fórmula de doble ángulo, que nos puede proporcionar tanto el seno y el coseno en una misma. Entonces, ¿cómo dice la fórmula? Pues la fórmula de estas identidades trigonométricas dice seno de 2x es igual al doble del seno de x por el coseno de x, ¿sí? Y aquí pues ya introducimos seno y coseno, y posiblemente nos pueda ayudar a tener la forma de b entre b, y por tanto pues hay que aplicarlo al seno de u, y este u es el doble de x, ¿no? Por tanto, si quisiéramos traducirlo a esta forma de escribirlo, pues tendríamos que hacer, ¿sí?, du entre, y escribimos el doble del seno de la mitad de u por el coseno de la mitad de u, o se ve muy. Entonces vamos a u entre 2 y el coseno de u entre 2, ¿no? Entonces, para que se cumpla con el doble del ángulo. Entonces, aquí ya casi lo tenemos, ¿no? Pero todavía no nos puede, o no se nos puede proporcionar lo que es la estructura b de b entre b, que nos daría la integral para el logaritmo. Entonces tenemos que pensar con cuál derivada o qué integral o bueno, qué función trigonométrica al momento de derivarla nos va a dar una db con seno y coseno. En este caso es muy difícil, ¿no?
Si bien nosotros podríamos reescribir esta integral y sería, recuerden que 1 sobre coseno de u al cuadrado, de u entre 2, perdón, o 1 entre coseno de x nos va a dar secante de x. Por tanto, yo puedo reescribir secante de u entre 2 por du entre 2, el doble del seno de u entre 2. Y vean que aquí ya tenemos la secante. Esta secante se obtuvo al momento de sustituir este valor de 1 sobre coseno de x en lugar de coseno de u entre 2, que sería la secante de x. ¿No? Aquí vamos a escribirlo bien, me parece que no. Esta identidad trigonométrica, pues tenemos que aplicarla, secante de x, ¿no? Entonces 1 sobre coseno nos va a dar secante por la diferencial de u. Entonces ya tenemos, y recordando las, pues la derivada de qué, pues de qué función me va a dar secante, pues la más próxima o la que más recordamos es la tangente. Si derivamos tangente nos da secante cuadrada. Y eso nos da una forma de pensar y de decir, no, pues si yo multiplico por 1 aquí abajo en la fracción, me puede dar la tangente, es decir, el 1, multiplicarlo por el coseno. Es decir, vamos a escribir integral, escribimos otra vez secante de u entre 2 por du entre el doble del seno de u entre 2. Entonces yo voy a dividir el seno entre el coseno, porque eso nos da tangente, coseno de u entre 2. Para conservar la igualdad, recuerden que tenemos que, si lo dividimos, lo tenemos que multiplicar por el mismo o la misma función. Y ya obtenemos automáticamente esto, integral de secante de u entre 2 por diferencial de u entre seno entre coseno, el doble de la tangente de u entre 2 por el coseno de u entre 2. ¿Por qué pusimos este coseno acá? ¿Para qué? Para que se conserve la igualdad al momento de dividir entre coseno del ángulo y formar la tangente que nos pueda pues ayudar a calcular o a reescribir esta integral para que podamos nosotros calcular o demostrar que realmente da logaritmo natural de cosecante de u menos cotangente de u. En este caso vean cómo aquí lo tenemos ya la tangente. Y recuerden, si el mismo paso que hicimos aquí para poder calcular la secante, nosotros podemos hacer ese paso, ¿no? En este caso, aplicamos lo mismo, 1 entre coseno de x, pues sabemos que nos da secante de x. Y por tanto, tenemos que aquí sería secante por secante, sería secante cuadrada de u entre 2. Entonces, aquí lo tenemos, ¿sí? Y ve cómo aquí ya tenemos completo por la diferencial de u, 2 por la tangente de u sobre 2. Entonces, estamos aplicando identidades trigonométricas conocidas, tanto de ángulo doble como los recíprocos, ¿sí? Recíprocos, aquí, que son identidades trigonométricas comunes
y que estas las debemos saber utilizar y manejar para que nos pueda dar o podamos calcular esto. Entonces, si nosotros hacemos que B sea igual, vamos a escribirlo bien, parece una U, B es igual a tangente de U entre 2, la diferencial de B sería igual a secante cuadrada de U entre 2, ¿sí? Pero recuerden que aquí aplicamos la regla de la cadena y sería por 1/2 por la diferencial de U. Entonces, aquí vean cómo ya está completa prácticamente, porque este 2 nos va a ayudar a calcular o nos va a ayudar a completar la dB. En este caso se puede reescribir la ecuación integral o la integral como secante cuadrada de U entre 2 por 1/2 de la diferencial U entre tangente de U entre 2, ¿sí? Y B, se supone que ya tenemos, si sustituimos o hacemos el cambio de variable B y dB, pues nos va a quedar dB entre B y obviamente vamos a tener el logaritmo natural de B. Y en este caso, pues ya está completa, ya podemos manejarlo de esta forma, ¿no? Decir que esto es igual al logaritmo natural de la tangente de U entre 2 más la constante, ¿no? Entonces aquí ya llegamos a la respuesta y ya sabemos que es logaritmo natural de la tangente de U entre 2 y casi ya tenemos la respuesta. Pero también tenemos que, recuerden que la respuesta en un inicio nos daba como logaritmo natural de, y aquí arriba está, cosecante de U menos cotangente de U. Entonces, tenemos que usar todavía más identidades trigonométricas para que de la tangente de U entre 2 comprobemos que realmente nos da cosecante de U menos cotangente de U. Entonces, ¿eso cómo lo haríamos, no? Pues empleando identidades trigonométricas. ¿Cómo es que llegamos a comprobar que cosecante de U menos cotangente de U es igual, ¿sí? Son iguales, ¿sí? Entonces, esto se puede demostrar o yo cosecante de U menos cotangente de U lo igualo a tangente de U entre 2 o tangente de U entre 2 lo igualo a cosecante de U menos cotangente de U. Ahí podríamos comprobar que realmente está sucediendo o es igual este logaritmo, ¿no? O esta respuesta. Entonces, en este caso, podemos decir cosecante de U, utilizamos los recíprocos, 1 entre, recuerden, este seno de U, menos cotangente sería coseno de U por el seno de U. Y en este caso solamente hacemos la multiplicación, seno, o bueno, la resta de fracciones, y ponemos coseno de U por el seno de U entre el seno cuadrado de U. Y seguimos, ¿no? Y decimos, bueno, ok. Aquí lo que podemos hacer es factorizar el seno y dejarlo como 1 menos coseno de U. Y se me ocurre algo, ¿no? Aquí, seno cuadrado, utilizo la identidad trigonométrica pitagórica. Entonces hago seno al cuadrado de U. Recuerden que eso sería seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, por lo tanto, seno cuadrado
de un ángulo es igual a 1 menos coseno cuadrado de ese ángulo. Entonces esto puede factorizarse todavía más. Seno de u, 1 menos coseno de u, y lo dividimos 1, o lo factorizamos, perdón, coseno de u por 1 más coseno de u. Y aquí podemos eliminar, vamos a ponerlo de otro color, este y este, es decir, se dividen. Más que nada no se eliminan, sino se dividen. Entonces esto nos da que seno de u entre 1 más coseno de u, ¿sí?, nos puede ayudar a hallar la respuesta y decir que esto puede posiblemente ser 1 entre tangente de u entre 2. ¿Sí? ¿Y cómo le hacemos? Recordemos lo que hicimos anteriormente, como del seno, pues calculamos el ángulo doble, ¿sí? Con ángulo doble calculamos el seno y el coseno. Entonces aquí posiblemente podamos aplicar esta identidad seno. Aquí, por ejemplo, pues tenemos que el seno, y escribimos, ¿no?, el doble del seno de 1/2 de u por el coseno de 1/2 de u, o u entre 2, ¿no? Eso es lo mismo, entre 1 más coseno de u. Todavía me falta hacer este cambio, y este cambio pues se puede calcular a través de otra identidad, ¿sí? Esa otra identidad pues es pues 1 más coseno, ¿sí? Tenemos una identidad 1 más coseno de x es igual al doble del coseno de 1/2 de x, ¿no? Aquí vemos y podemos aplicar esta identidad, y por lo tanto nos quedaría 2, el doble del seno de u entre 2 por el coseno de u entre 2 entre, y haciendo o aplicando esta sustitución tenemos que sería 1, perdón, el doble del coseno, y en este caso este es el coseno cuadrado, ¿sí? Coseno cuadrado de u entre 2, ¿sí? Esta identidad trigonométrica es una identidad básica, es para ángulos dobles, igual como lo aplicamos con el seno, pero este es aplicando coseno. Entonces tenemos que este 2 entre 2 da 1, y por lo tanto nada más nos quedaría seno de u entre 2 entre un coseno de estos, entre este coseno con un coseno de estos cuadráticos, pues nos quedaría un coseno abajo, y por tanto tendríamos que seno entre coseno es tangente del ángulo entre 2, ¿sí? O de la función entre 2. Y así comprobamos que realmente son iguales estas respuestas, ¿no? El logaritmo natural de tangente de u entre 2 más c, y el logaritmo natural de la cosecante de u menos la cotangente de u más c es la respuesta, y puede ser posiblemente las dos respuestas de pues bueno, de la cosecante de u por la diferencial de u.
Espero que hayan entendido estos pasos y cómo se maneja las identidades trigonométricas para poder comprobar ciertos pasos. Y esto incluye todos los pasos y saber todas las identidades, al menos no de memoria, pero sí tener ahí a la mano el formulario y poder manejar estos cambios de manera pues cotidiana.